Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio, una parte de la historia. Hoy volvemos a Venecia y el tema propuesto es la salute más que una fachada. Nos habíamos quedado extasiados relatando y viviendo lo que era una edificación que tiene más de, creo que alrededor de 140 y tantas tallas. Increíble, un esfuerzo creativo inmenso. Una de las cosas que me gusta mucho es cuando veo los antiguos grabados venecianos, cuando veo a las personas de 1850, 1840, que andan por los escenarios o por las realidades de plazas, de calles, de esquinas venecianas, que podemos reconocerlas perfectamente porque no han cambiado en nada. Las vemos con sus sombreros de copa y con sus levitas y a las señoras pues con esos vestidos tan ampulosos y tan largos. Esto va en gustos. También entiendo que haya gente que solo le parezca unas cosas trasnochadas. Pero ese primer momento de la fotografía es el que a veces nos resulta, a mí al menos me resulta sorprendente. Y hace pocos días pues estaba mirando la historia de mi zona, de Euskadi, del País Vasco, de los primeros trazados del ferrocarril, y me resultaba curioso que los que llevaban levita y los que llevaban bombín eran los capataces de la obra del ferrocarril, que también eran, curiosamente, casi todos italianos del subtirol italiano, porque eran los únicos que conocían la técnica de perforar montañas, hacer túneles y desarrollar unas líneas férreas. Bueno, estaba en estas porque estaba viendo un antiguo libro del pueblo que había sobre ferrocarriles y estaba con mi amigo el imprentero, todos le conocéis, pero no quiero decir tampoco citarle su nombre, el cual tiene una amiga que es una ingeniera valenciana y otro amigo que también es ingeniero, que son los que están desarrollando toda la tunelación por mi zona del tren de alta velocidad. Entonces, amigo, el Nemesio tiene una relación muy franca, muy buena y muy agradable con estas dos personas. La obra es ingente, o sea, los túneles que se han hecho, madre mía, madre mía, madre mía. Y entonces habíamos quedado a desayunar con la directora de ese proyecto, que a la vez, a la fecha que os hablo, también está haciendo todo lo que es la excavación y lo que son los trazados del metro de Donostia San Sebastián, y habíamos quedado a tomarnos un café por la mañana porque venía su padre, el señor Arturo, que nos acompañará en un par de capítulos, y venía a pasar el día con nosotros, porque era un señor ya de 85 años y no había estado nunca en el País Vasco. Era un agricultor, muy buena persona, con muy buen corazón, de la zona de Valencia, de Cullera exactamente, y le quería enseñar, pues su hija, la ingeniera que os he dicho, quería enseñarles que le enseñáramos lo que era el interior de esa Guipúzcoa verde y casi selvática, por decirlo en una broma. Y habíamos quedado, como os digo, allí en el polígono donde tiene mi amigo la imprenta, porque tenía que hacer unos trabajos también personales de impresión, y
quedamos en la cafetería. Y entonces a Nemesio, ya os digo el nombre, a mi amigo Neme, le había traído, el imprentero, le había traído una bolsa de berenjenas que había traído el señor desde Valencia, había traído unas berenjenas muy buenas. Y cuando abrió el capó, que estábamos allí charlando, bueno, ahora estamos con la I vasca, esta que junta Vizcaya con Guipúzcoa y luego entra en Álava, que es la intersección de las dos. Estaban allí mirando unas cosas del proyecto que tenían en un pueblo vizcaíno que se llama El Hórreo. Y estábamos comentando eso y abrió el capó del coche, pues donde la parte trasera, y tenía pues lo típico, pues lo que tienes que trabajar para entrar en un túnel, ahora obligatorio. El casco, un chaquetón fuerte, pues si te cae agua, y unas botas de estas homologadas para poder moverte por allí, que no te dé una descarga eléctrica ni ninguna cosa. Y yo me sonreí, porque como había visto hacía muy poco la foto, y digo, hay que ver que entonces los capataces y los jefazos de los túneles iban de chaqué, iban de bombín, y ahora tengáis que ir aquí cubiertos hasta las orejas con estos instrumentales. Y nada, nos rimos y seguimos con la historia. Muy complicada, nos comentó, pues bueno, muy complicada. Ahora se hace, normalmente el trabajo es primero de geología, para ver la resistencia, saber qué máquinas o qué perforadoras tienen que poner, y luego ya pues te tiran unos puntos que son infalibles. Porque uno de los túneles que comunicó Guipúzcoa con Álava, pues los ingenieros que estaban haciendo el boquete de la línea del túnel, empezaron por la vertiente guipuzcoana y por la vertiente alavesa, y se tenían que juntar en la mitad, pero hubo un error de cálculo y se desviaron. Claro, lo que es si haces un túnel largo, si te desvías un centímetro en el primer kilómetro, en los primeros 100 metros, pues claro, son muchos metros luego ya, muchos centímetros y muchos metros cuando vas avanzando en un túnel de 3 o 4 kilómetros. Entonces se equivocó y se acabó suicidando, porque claro, eso suponían unas pérdidas tremendas, y el túnel que venía desde la parte de Guipúzcoa ya encontró al final la parte alavesa, que venía desde la otra parte. Era la línea de Irún-Madrid, para que os hagáis una idea en lo que es el norte peninsular. Y esa parte de túnel que no sirvió porque se había desviado, quedó como un túnel allí ciego, y se contaban leyendas que salía el fantasma del constructor y todas estas leyendas ampulosas. Y pues estábamos allí con todo esto, porque luego os seguiré contando las historias de nuestro amigo Arturo, de cómo le enseñamos Guipúzcoa. Y curiosamente tenía una revista, la chica esta, que salía una cosa, creo, una nota musical, y luego llevaba yo otra en el coche, otra revista que me dio pie a retomarme con la historia de la Salute, porque era una revista donde hablaba de las obras de Monteverdi, de las obras más conocidas, pero yo ya os había hablado de una obra de Monteverdi, que era la que narra la entrada en las vísperas de la Salute, que fueron muy importantes. Y como vamos a continuar con la Salute, no vamos a continuar hoy con los trenes, que ya os he contado bastantes historias, voy a acercaros las vísperas que Monteverdi hizo para la Salute.
Bueno, ya vemos que sin palabras. Menuda pieza musical para menuda iglesia, ¿eh? Sorprendente, bueno, más que sorprendente, es algo que nos deja absolutamente sobrecogidos. Escuchar esta obra dentro de lo que es la Basílica de la Salute, esta genial y colosal obra de Monteverdi, es una de las experiencias más inolvidables que uno pueda tener. Nos habíamos quedado en la fachada de la Salute, aunque el título es La Salute más que una fachada, por toda la historia que tiene dentro. Quiero llevaros un poco a vuestro conocimiento a Tommaso Rues, que vivió entre 1636 y 1703 y que fue un escultor barroco activo que principalmente en Venecia. Contribuyó con muchas estatuas a lo que fue la Iglesia de la Salute, pero también hay obras que enseguida las destacan y algunas incluso están mejor conservadas, incluso que las de la Salute, que tienen verdaderamente, pero claro, hay tantas estatuas, van restaurando poco a poco, pero tienen muchas que limpiarlas, por lo menos. Tiene obras en el Redentor, que está al otro lado de donde está situada la Salute, en San Pantalón es nuestro San Pantaleón, y San Clemente. Nació en Bruneck, en el Tirol Bajo, y era también hijo de un escultor local, y llegó a los 14 años a Venecia, pero no iba a ser escultor, sino que iba a ser sastre. Pero como se le había visto a su padre siempre tallando, pues empezó a aprender a ver si se le daba bien ese arte en madera. La piedra es más difícil, la madera con las gubias avanzaban muchos más. Y trabajó con un maestro, con el maestro H, que también eran de toda esta gente que había venido ahí del Subtirol. Por eso lo del Subtirol siempre me atraía a mí mucho. Ahora os acordáis que os estaba hablando hace pocos minutos del ferrocarril, de los subtiroleses que anduvieron por allí, y aquí estaban los subtiroleses que eran escultores y tallistas que también estaban dentro de lo que era el mundo veneciano. Y había un grupo de escultores que todos estaban alrededor de Georges Delacour, o Georges Delacour en francés. Estaban Heinrich Meyring, que le hemos visto muchas veces por distintas obras, Michele Fabris, que era el húngaro, Melchior Barthel, que era amigo cercano de Reus y fueron colaboradores en Roma. Pues este fue uno de los personajes a los cuales Baldassare le encarga la realización de ingentes obras, pues para poder producir esta gran escenografía. Una obra impresionante, por ejemplo, es San Teodoro con el dragón entre la prudencia y la constancia, Eva desnuda con la culebra y la manzana que está entre las grandes volutas de la construcción.
es que la proliferación de personajes bíblicos, como os vengo contando, en los exteriores es increíble. Están representados, como ya os he dicho, la mayoría de los personajes del Antiguo Testamento, y allí se funden en una fusión casi de aspecto mitológico con los ángeles celestiales. Quien alce la mirada en las alturas del templo recordaría cristianizado pues el mito de Olimpo con sus héroes, y este mito se refleja en los ángeles como querubines de piedra de la iglesia, y la salute es el símbolo de alguna manera de la independencia del cristianismo veneciano, que no quería reconocer el poder eclesiástico de Roma. Entonces esta parte, por así decirla, como vamos a decir más lúdica podía ser, o más pagana, por la serie de personajes casi mitológicos, porque os digo más, que recuerda a un templo, muchas veces a un templo del Olimpo que a un templo cristiano. Según la tradición, 4 santos venecianos estaban junto a María sobre la entrada. La iglesia que describe el poeta y el sacerdote Lorenzo Longo también se muestra en una imagen que había hecho Marco Bocchini en 1644. Y la orden recibió la nueva iglesia, fue la de los padres somascos, una orden que no fue muy fiel a Roma. Y esta orden jugó un papel importante en 1606 en la expulsión de los jesuitas de la ciudad. Pero Roma necesitaba desesperadamente a la Serenísima en lo que era la batalla contra los turcos, y Roma pues es flexible, por eso con Venecia, con la famosa frase de quid pro quo, que te doy, que me das. Y perdieron los radicales en el Senado, ganaron los moderados que tenían mejores lazos con Roma, y a los jesuitas se les permitió regresar en 1657. Y este giro político del Senado se puede encontrar también en la iconografía de Santa María de la Saluti. La iconografía de la iglesia fue cambiada. Los 4 santos venecianos que tenían que estar en la fachada con la Virgen para manifestar ese poder cuasi celestial de la presencia de la iglesia veneciana, eran San Sagredo, San Magno, San Lorenzo Giustiniani y San Emiliani. Y fueron, esos están luego ya dentro, luego os hablaré de ellos. Y fueron reemplazados por ángeles. Y la linterna ahora representaba a María con una corona de 12 estrellas, en una versión, como habían triunfado los jesuitas y había que acercarse más a Roma, pues que recuerdan a las Inmaculadas. María está representada en una luna creciente, mejor representa como una María parada encima de un globo, y pisotea a la serpiente con su pie. Y esta imagen es la imagen de las vírgenes del Apocalipsis, que tanto deleite producían en lo que era la literatura y en lo que era la creación artística. El arquitecto Baldassare Longueña, que diseñó esta increíble iglesia, era judío y por lo tanto conocía muy bien los secretos de la cábala. Fue construido principalmente con una forma octogonal, y el número 8 se encuentra en todas las partes del edificio. A principios de los años 90, un científico alemán descubrió que, considerando las medidas del pie veneciano, que son 35,9 centímetros, todas las medidas de la basílica estaban y están vinculadas con los números 8 u 11. Según la cábala, el número 8 es el símbolo de la salvación y de la esperanza, mientras que el 11 es la fuerza de la fe. Si sumas 8 y 11 obtienes 19, que según la cábala es el número del sol, para los cristianos representados precisamente por la Virgen María. Entonces se podía decir que la Basílica de la Salute
une la devoción de la Virgen con el antiguo culto pagano a la diosa madre Venus. El edificio está formado por 3 espacios fundamentales ensartados en un eje fundamental. Primero, el octógono de la nave central, que se corona con una gran cúpula de madera de planta curiosamente circular. Después, el antepresbiterio, que con una segunda cúpula más sencilla que la anterior, pero decorada ricamente en el interior, y 2 grandes ábsides laterales. Y por último, el sencillo coro que se sitúa detrás del altar. El altar principal se cobija en el arco que une el presbiterio con el coro, y a sus lados se disponen los caracoles que luego asoman por las torres laterales, una especie de cuestión muy característica, como unos grandes caracoles que son elementos de diseño, pero no que sustentan cargas, sino que adornan y hacen como que se descarguen ahí los pesos. La cúpula de la nave central constituye el foco del diseño interior y acapara nuestras miradas y la atención enseguida cuando vemos esa gran cúpula. Es una cúpula típicamente veneciana, según las cúpulas que siempre había habido y habían servido de inspiración en San Marcos. Media naranja, un poco peraltada, alisada y coronada por una pequeña y ligera linterna. El tambor es octogonal. En rigor contradice la curvatura de la cúpula, pero la incongruencia pasa desapercibida, aunque desconcierta cuando se mira desde el interior. Los lados se resuelven con ventanas emparejadas como si desearan aminorar el eje de cada lado y marcar o acusar la horizontalidad, un tema que se veía ya en San Sátiro de Milano y en otras organizaciones arquitectónicas que buscaban un eje central. Y el zócalo en que se apoya es también octagonal y desde él se proyectan las 6 capillas, un gran arco triunfal de entrada, que es el que os he relatado, y hacia atrás, como os he dicho, disimulado, el presbiterio. En el tambor, el gran acierto son las repetidas volutas. Esos caracoles son tan grandes que anulan, de hecho, al tambor y disimulan el problema de las esquinas y sencillamente aminoran su importancia en lugar de desatacarla. Así, el edificio conserva su centralidad circular a pesar de estar construido con prismas elevados sobre polígonos. Están también conjuntadas que apenas se perciben lo desaforadas que son enormes y con una curva inexistente y casi, podríamos decirlo que desagradablemente enrolladas. En el fondo, más que unos caracoles, a mí me recuerdan a aquellos redondeles de regaliz que había rojos y negros, al menos en nuestra juventud, que eran como una rueda y que iban dando vueltas hasta buscar un punto. Pues esas volutas a lo que nos recuerdan es a eso. El diseño del gran zócalo, es decir, del cuerpo bajo, es magistral en su conjunto y en sus detalles. Del octógono se proyectan las 6 capillas, la iglesia central, pero su fachada es la que da al canal y, por así decirlo, es la que más importancia tiene. Los demás lados son bastante lisos, tienen menos tallas y los lados secundarios están tratados con un sencillo orden corintio, con su entablamiento con modillones sobre pilastras que van como disminuyendo, haciéndose más pequeñas, y sobre todo con la manía palladiana que origina continuos problemas de quiebros y encuentros en el exterior y en el interior, conjugar las fórmulas redondas con pilastras, con columnas, y las capillas se presentan perfectamente definidas sobre el alto zócalo y coronadas por un frontón. Llevan el orden corrido en la parte baja y con un perfecto tratamiento de ángulos que puede apreciarse en las esquinas con una pilastra de frente sobre
otros 2 que dan la vuelta, y un ventanal termal, de estos que son como de media esfera, que recuerdan a las termas romanas, en la parte superior, una conjunción acertadísima, que se incrustan estupendamente en lo que son las volutas superiores. Las líneas del entablamiento pasan por todo el muro, y también las de un orden que vamos a llamar cuarto, una simple moldura horizontal, y así que se puede distinguir la galería perimetral alrededor de la nave central, iluminada por las ventanas arqueadas, y bajo ella otro corredor muy estrecho que une las capillas y las enlaza con la sacristía. El detalle se aprecia muy bien en lo que son los entrantes de las capillas que no son excesivamente grandes. Las 2 capillas que quedan a cada lado del arco triunfal de ingreso llevan un tratamiento más rico, con nichos y esculturas, lo que resultaba acertado en las otras 4. Aquí, en el lugar más importante, producen un efecto maravilloso. Y el orden forma un tetrástilo y varias líneas hilan el trama que sustentan esta ornamentación. La línea de capiteles que define una zona que se decora con unas suntuosas guirnaldas está como haciendo que la iglesia sea una iglesia de culto, de rememoración de los santos, de ensalzamiento de la Virgen, pero por otra parte sea como el interior de un templo, que es repetir la idea de un templo pagano, pero que se revitaliza con esa presencia cultural cristiana. Por eso aparecen enjutas con círculos en la clave central, el óculo del frontón, o sea, todo nos hace que entre luz, que todos sean líneas redondas, que todos sean hexágonos, que todos sean octógonos, pero que todo sea absolutamente desmedido. Como os digo, tras apreciar la riqueza del exterior, que tantas veces se queda reflejada allí en las aguas del Gran Canal, el interior suele a veces parecernos un poquito más decepcionante, sino el interior es la parte señalada por el proyecto como donde se van a trabajar más los órdenes clásicos, que debió costar muchas horas de dibujo a Longueña. Aquí se perciben mejor las fórmulas de Palladio, del que fue su maestro, un planteamiento cuidadoso que consigue algo aparentemente fácil y brillante, y que es lo propio de la mejor tradición italiana, y nunca se dio fuera de Italia, porque no vamos a encontrar un barroco agrupado con todos los elementos, con todas las piezas, como en la Salute. Dando por sentado que los materiales suntuosos del exterior resultan a veces rudos en el interior, lo más significativo es que el orden de importancia se ha invertido. La nave tiene poca, y en sí hay como una especie como de templado punto de fusión entre la luz, que en la parte central, alimentada por la gran bóveda y por la gran cúpula, nos hace como que el suelo, que es una de las cosas de las cuales hablaremos, esté de alguna manera como formando una flor que a la vez es una alfombra, y que nos haga como que la alfombra, como que la flor, como que la luz se va moviendo, y nosotros vamos avanzando hacia un centro en el cual veremos un fondo, que es donde está la Virgen de la Salute, pero nos dejará de alguna manera empequeñecidos, no siendo una iglesia excesivamente grande por dentro, pero que nos anima a dar vueltas. Es como si entráramos, por así decirlo, en el centro de un salón de baile, nos mareara el dibujo y fuéramos dando vueltas buscando dónde está el punto, que el punto es claro, que es el icono y que es la Virgen. Pero todo lo que vemos es como una especie de sensación de vértigo que nos hace de alguna manera
vibrar, temblar y encontrar una centralidad que no dejará nunca de sorprendernos y que nos hará repetir una y otra vez nuestra visita a Santa María de la Salute. Hoy os estoy hablando de la Salute, que es más que una fachada, es una gran iglesia a la cual Monteverdi dedicó su música. Es una gran iglesia que contemplaron los venecianos y venecianas del siglo XVIII, que llevando sus sombreros y sus ropajes del siglo XVIII me recordaron a los que hacían los túneles en mi pueblo. Esto es Historia con Sentido y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás